tratando de contradecir la idea hollywoodense del cine como un simple distractor y de impulsar la idea del cine como un medio para la reflexión y la confrontación, así como de reafirmar el compromiso social del mismo. Entre finales de la década de los 40 y los principios de los 50, en el país de Italia fue concebida una nueva forma de realización cinematográfica, la cual trataba el tema de la dificultad y la crudeza de la vida tal cual es, sobre todo de la vida en sociedad. Dicho movimiento fue denominado como neorrealismo, debido a su tratamiento tan fidedigno a la realidad italiana de mediados del siglo XX. El neorrealismo llegó para cambiar las reglas del juego. Sus directores veían en el cine no diversión, sino todo lo contrario, una herramienta de trabajo para la mente humana, la cual tenía el compromiso y la obligación de levantar un país en ruinas, todo a través de historias sencillas, profundas y sobre todo sumamente directas. Como todo en la vida, el neorrealismo pasó cuando las cosas empezaban a estar mejor. La gente lo cambió de nuevo por las historias cálidas y positivas de Hollywood, quedando solo como un importante momento en la historia. Sin embargo, en la vida humana no se han dejado de presentar situaciones de suma crudeza, y en todas ellas pareciese que las influencias del cine neorrealista se hacen presente al momento de representar estos hechos en la pantalla grande. Por esta razón, he decidido centrarme en un filme en particular, El Violín, una película mexicana del año 2005 del director Francisco Vargas, y que trata de don Plutarco, un músico rural que, junto a su hijo y su nieto y otras personas de su pueblo, tratarán de lanzar un ataque en contra de las tropas del gobierno que los tienen brutalmente reprimidos. Por las evidencias encontradas, este largometraje pareciese no solo tener influencias, sino que más bien podría considerarse en su totalidad como una cinta de carácter neorrealista. Pero, ¿qué puede hacer pensar que una película podría pertenecer a un movimiento que existió en un lugar y tiempo tan distante? Y, de entre tantos nuevos estilos cinematográficos, ¿por qué realizarla de esta manera? Esas son las interrogantes a las que se tratará de dar respuesta en esta breve investigación a través de un análisis del neorrealismo como un cine útil. Primeramente, es de suma importancia establecer una similitud en cuanto a contexto entre las dos partes aquí comparadas, para de esta manera encontrar uno de los posibles motivos por los que esta película se haya realizado de la manera en que se realizó. En 1945, con la destitución del dictador Benito Mussolini, quien estuvo más de 20 años en el poder, y el final de la ocupación alemana, en Italia se vivía un aire de desesperación, pesimismo, desolación y sobre todo de una profunda miseria. Sin embargo, también existía un gran hambre de cambio, tanto social como político. Esto daba cierta esperanza a la desesperanzada población. Es en estos momentos en que nace el cine neorrealista, siendo una respuesta a las antiguas películas italianas conocidas como de teléfono blanco, las cuales tenían un claro mensaje de corte conservador a favor del dominante partido fascista, así como también representó un grito de desesperado por parte de un pueblo sumido en la miseria. El Violín, por su parte, fue realizado en el primer lustro del nuevo milenio, periodo en el que por fin el PRI salía del poder después de más de 70 años, por lo que había una cierta esperanza en la población. En la película nunca se aclara realmente ni en qué lugar ni en qué tiempo es que ocurren los acontecimientos. Sin embargo, claramente es una fría representación a través de una sencilla historia de la situación de los campesinos en México durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, por la forma tan perversa, sutil y sistematizada que sufrieron represión por parte del gobierno priista, así como su lucha en contra del mismo en busca de la igualdad, la justicia y de una mayor calidad de vida para todos, por lo que existe similitud en cuanto al contexto histórico y social se refiere. Con este nuevo movimiento y el implicar al cine con la crueldad de la realidad de un pueblo en la miseria y las ganas del mismo por superar su presente y alcanzar un mejor futuro para todos, este cobraba una función social que había estado latente desde su concepción, presentando nuevas posiciones morales desde las cuales se creaban las historias presentadas en los filmes. A pesar de que las historias en sí son ficticias, la cotidianidad en las mismas se nos es mostrada de manera muy fidedigna. Los personajes no son mucho más importantes que el grupo al que pertenecen, ni siquiera los principales, y a su vez, dicho sector social y su diaria confrontación con la realidad miserable resulta ser,
implícitamente, el protagonista real de las historias, por lo que también en muchas ocasiones, debido a la enormidad de las situaciones a las que se enfrentan, las mismas suelen superar a todos los personajes. La búsqueda de la representación realista es de tal magnitud que la gran mayoría de los actores en dichas cintas no eran realmente profesionales de la actuación, sino más bien eran gente obrera, trabajadores de la construcción, gente común que, según algunos directores de la época, se adaptarían mejor a una historia sobre gente común como ellos. Vemos algo similar en El violín, donde el menos experimentado como actor es quien hace de Don Plutarco, el supuesto personaje principal de la obra, quien es el músico Ángel Tavira en la vida real, cabiendo destacar que obtuvo un premio como mejor actor en el Festival de Cannes del 2006. Igualmente en El violín, los protagonistas de la historia no son personas destacadas y con habilidades superiores al resto, sino que son solo otros más de los tantos pobladores en su lucha contra las injusticias, ni más ni menos. Todos forman parte de un grupo social de gente marginada, el cual, debido a la situación que se nos presenta, resulta ser no solo más grande que los personajes, sino el verdadero protagonista de la historia. La trama no es tan importante como el mensaje que ésta representa, característica implícita y fundamental en el cine neorrealista. Incluso la cuestión de la guerrilla tiene bastantes similitudes con Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, debido a que en ambas un grupo de personas pertenecientes a un marginado sector de la sociedad, los obreros en la cinta italiana y los campesinos en El violín, traman a escondidas de su gobierno opresor, un movimiento armado de revolución. Al final ambos fallan, los integrantes son capturados, torturados y ejecutados. También hay muchas similitudes entre la situación de Don Plutarco con su violín, a lo que ocurre en El ladrón de bicicletas, donde un objeto aparentemente cotidiano e insignificante representa todo para los que viven en estas duras realidades. Con la destrucción de los estudios Cinecittà, uno de los pocos estudios en Italia en aquel entonces, a esta nueva camada de cineastas, los cuales no eran directores propiamente dichos, sino más bien críticos, no les quedó de otra que filmar en locación en la mayoría de los casos. Se grababa en las calles de las ciudades en ruinas. Utilizaban por momentos planos muy abiertos para enseñar lo devastada que estaba la sociedad italiana. De vez en cuando se utilizaban planos cerrados, aunque se optaba más por planos medios al acercarse a los personajes, ya que el escenario era también un personaje muy importante y que no querían dejarlo atrás, aparte de que querían eliminar en lo posible toda sensación de glamour. No se buscaba ocultar el crudo estado de las cosas, sino más bien lo que en realidad se buscaba con este nuevo estilo era un nuevo tipo de humanismo, utilizando el cine no para demostrar una idea, sino para mostrarle al mundo una realidad. Había también un claro acercamiento al cine que antes habían realizado los soviéticos como Sergei Eisenstein o Siga Bertov, con el propósito de impulsar la revolución socialista en aquel lugar, así como al cine realista y a los documentales del francés Jean Renoir, con el cual habían trabajado varias de las personalidades más emblemáticas de este nuevo cine italiano. De ahí el prefijo neo, el cual refiere precisamente a esta nueva búsqueda de la realidad a través del cine. En El violín, la iluminación también es desarrollada casi por completo en base a luz natural. Esto se puede notar en las tomas donde los blancos a veces son arrebatados por la intensidad de la luz del sol, aunque también es verdad que casi se nota el uso de algún tipo de iluminación artificial en las escenas de noche, aunque es realmente algo mínimo. De la misma manera, hay que recalcar que la mayor parte de la historia ocurre en exteriores. Los escenarios existen en la realidad, no fueron alterados, ni se crearon locaciones artificiales. Lo que se ve es lo que hay, lo que incrementa el realismo de la cinta. La única diferencia está en que, con respecto al promedio de producciones neorrealistas, en El violín se realiza una importante cantidad de tomas a plano cerrado, ya sea en rostros como en objetos. Sin embargo, la fotografía en general no deja de estar centrada en la relación personaje-escenario. Inclusive es muy posible que la decisión de filmar la película en blanco y negro haya sido para crear una especie de reminiscencia hacia el cine neorrealista original.
En cuanto al apartado de sonido, se puede decir que la música, en la mayoría de veces, trata de concordar con la imagen que está siendo transmitida, para de esta manera dar énfasis al mensaje de la misma, es decir, que lo sonoro suele ir siempre en paralelo con lo visual. Otro aspecto importante que caracteriza al neorrealismo es su música, que, en muchos casos, suele utilizar de fondo composiciones que tienen su base en la música tradicional italiana. Esto es con el motivo de impulsar dentro de lo posible el sentimiento de unidad nacional, siempre con la esperanza del progreso bien presente en todos los aspectos de la producción. Vemos que los puntos anteriores se repiten en el violín, ya que el sonido, sobre todo la música, trata de coincidir con la imagen, aparte de que la mayoría de la música se resume en canciones tradicionales del México rural, principalmente corridos, y acompañados en ocasiones de toques ligeramente agresivos de violín. Por último, hay que mencionar que, debido a la naturaleza misma de estos filmes, tanto en el movimiento neorrealista como en el violín, los diálogos suelen ser sencillos. Ciertamente en ocasiones los personajes pueden hacer comentarios más profundos, cargados de mucha reflexión, pero por lo general el vocabulario entre ellos es de carácter popular. Si hay un elemento que se repite en gran parte de las películas del neorrealismo, ese es sin duda alguna los niños, los cuales, de una manera sutil y magistral, están presentes a lo largo de las historias, formando en ocasiones parte fundamental de las mismas. Se dice que en estas películas los niños representan, sí, la miseria y las enormes dificultades del presente, pero también lo que se quiere decir con su presencia es la esperanza de un mejor mañana, donde los niños de hoy puedan prosperar y traer un mundo más humano para todos. En la película donde mejor se representa lo anteriormente dicho, es sin duda Roma, Ciudad Abierta, donde al final, después de presenciar la ejecución a manos de los nazis del sacerdote que en muchas ocasiones les dio cobijo y cariño incondicional, un grupo de niños no tiene más remedio que dar la vuelta y marchar todos juntos, abrazados, hacia el horizonte, un horizonte donde el sol ilumina toda la ciudad. Dicho elemento se repite de manera muy idéntica en el violín, donde, al final de la cinta, el nieto de don Plutarco se encuentra tocando un pequeño corrido, mientras una niña que conoció en el campamento de la guerrilla lo ayuda a recolectar moneda, para acto seguido irse los dos juntos hacia el horizonte, mientras un perro, elemento que para algunos representaría la miseria, se queda atrás en el mismo largo camino recorrido por los niños, que a diferencia de lo que ocurría en los años 40, ahora son un niño y una niña quienes marchan juntos hacia su destino, esto representando los avances en equidad de género en la época actual. Ya con todas las comparaciones realizadas anteriormente, no es muy complicado el darse cuenta que la película El violín no solo tiene una fuerte influencia del neorrealismo italiano, sino que es muy factible afirmar que dicha cinta es completamente neorrealista. Tal vez no se le puede llamar realmente de esta manera, ya que pertenece a una era distinta. Sin embargo, fácilmente pudo haber sido realizada en aquel tiempo, solo con el cambio del contexto histórico y cultural. Incluso, pienso que, en base a las evidencias encontradas en esta investigación, gracias a que aparte de los clásicos elementos neorrealistas, la película cuenta con algunas de las nuevas innovaciones estilísticas, técnicas y narrativas que se han ido descubriendo con el paso del tiempo. Me atrevería a decir que, si la historia hubiera sido distinta para que este mismo largometraje hubiera sido lanzado durante la cúspide del neorrealismo, El violín, hoy por hoy, sería una de las películas más innovadoras y una de las más relevantes de todos los tiempos, a la par quizá de la afamada Ladrón de bicicletas. No por nada ha resultado ser una de las películas mexicanas más premiadas internacionalmente en la historia. Sin embargo, en pleno siglo XXI, ¿por qué recurrir a un estilo que dejó de utilizarse como tal hace alrededor de 60 años? Y que si bien ha sido uno de los momentos más significativos y de mayor innovación en la historia del cine y del arte en general, hoy día realmente ya no representa ninguna propuesta que no se haya visto antes. Tal vez la respuesta esté en la memoria histórica de los pueblos, y es que si bien el movimiento neorrealista surgió como reacción a un hecho en concreto, también es cierto que a lo largo de la historia, en diferentes lugares y en distintos tiempos, se han presentado situaciones que, al igual que en la Italia de la posguerra, la realidad cotidiana de la gente se ve envuelta en un halo de miseria, haciendo así factible que cualquier persona en el mundo con conocimiento de su historia pueda sentirse identificado por situaciones similares a las de su propio pasado histórico.
no importando de esta manera el cuándo ni el dónde, sino el qué. Recuerdo mucho una anécdota en Grecia, que después de la proyección del Violín vino un anciano, ¿no? Y me preguntó, ¿tú eres griego? Yo dije, no. ¿Tú habías venido antes aquí? No. ¿Tu familia es griega? No. Y entonces, ¿cómo hiciste para contar una historia que sucedió? ¿No? Hizo que volteara. En aquellas montañas que están allá, estábamos al pie al lado del mar, y al fondo había unas montañas. Y me empezó a decir que esa historia había sucedido 50 años antes en unos pueblos campesinos, en las montañas que había ahí y tal. Fue una cosa que me conmovió muchísimo, pero al mismo tiempo que me daba mucho gusto, porque la intención de llevar la película hacia otras magnitudes, hacia otras latitudes, pues parece que la habíamos conseguido. Y es precisamente en estos momentos de dificultad que el arte tiene que hacerse presente, no como distractor, sino como todo lo contrario, como un instrumento de reflexión que haga que de vez en cuando pongamos los pies en la tierra. Por ese mismo motivo es que la película El Violín, sin ser del mismo preciso contexto que la cinta neorrealista, pero sí de uno muy similar, puede funcionar tan bien de esta manera. Y es que el mismo movimiento neorrealista surgió a través de una reflexión de la utilidad del arte en las sociedades humanas, utilidad que, si bien no es clara y directa, sino más bien abstracta, implícita y latente, deberá estar presente cada vez que el ser humano requiera redescubrirse a sí mismo dentro de un plano específico de su realidad. Andando los años, andando muchos años, Dios quiera que sean, ¿qué le gustaría a usted que digan de Roberto Rossellini como hombre vinculado a los medios de comunicación y sobre todo a la imagen? Che è stato utile.